¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Tomó las armas por una causa que consideró justa, lo metieron preso, se escapó por un túnel que cavó con sus compañeros desde su celda, pero lo volvieron a capturar, pasó casi 14 años en el fondo de un pozo subterráneo, torturado en solitario, aprendió a hablar con las hormigas y salió en libertad para convertirse años después en presidente. Hoy Latinoamérica y el mundo despide a José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, uno de los políticos más emblemáticos de la región. Falleció ayer, 13 de mayo, a los 89 años en su humilde chacra en las afueras de Montevideo, donde vivió décadas junto con su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, en absoluta austeridad, incluso cuando fue ministro, presidente y senador. De hecho, una de sus primeras decisiones como mandatario fue no ocupar el Palacio Presidencial y pedir que se abrieran sus puertas para que los sin techo pudieran aprovechar ese espacio para tener un lugar donde dormir. Murió del cáncer de esófago que le diagnosticaron hace unos años y que a finales del año pasado se le había extendido a otras partes del cuerpo. En aquel momento decidió no continuar con los tratamientos y pasar sus últimos días en paz. A principios de esta semana ya se supo que el expresidente se encontraba bajo cuidados paliativos y que era cuestión de horas. Este 20 de mayo habría cumplido 90 años. El anuncio lo hizo ayer el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de la misma formación, el Frente Amplio, con la que Mujica llegó a la presidencia. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo, escribió. Durante los últimos años, en varias ocasiones, el Pepe dijo que sus restos debían ser enterrados en su chacra, cerca de la secuoya bajo la que había sepultado a su perra coja Manuela. Pero antes habrá un funeral de Estado. El gobierno de Uruguay decretó un duelo nacional de 3 días. Hoy el cortejo fúnebre comenzó a recorrer las calles de Montevideo, mientras que varios políticos latinoamericanos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Boric, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, confirmaron que irían a Uruguay para darle su último adiós. Mujica deja un legado político, ético y humanista irreductible, difícil de medir en cargos, como expresó nuestra compañera Ingrid Urguelles en su artículo en Diario Red. Encarnó la historia misma de su país, hijo de inmigrantes vascos e italianos, que perdió a su padre cuando era apenas un niño de 5 años, que se sumó a los Tupamaros en los años 60, un grupo guerrillero clandestino que, inspirado en los movimientos revolucionarios latinoamericanos, creyó en una transformación social a través de la lucha armada. Mujica fue capturado varias veces. En 1971 se escapó de la cárcel por un túnel que cavaron con los compañeros de celda. Me contó en una visita que pude hacer hace 2 años a su chacra, gracias al compañero Leandro Grille, quien va a estar hoy en el programa, que toda esa tierra que metían adentro de la celda la guardaban debajo de sus literas para que no se notase el plan de huida. La escapatoria fue absolutamente espectacular, pero enseguida los volvieron a meter presos. Su encarcelamiento más prolongado comenzó en 1972 y duró casi 14 años, hasta 1985, hasta la restauración de la democracia. Ese cautiverio por las condiciones extremas de aislamiento y tortura marcó a fuego toda su vida y también su enfoque político. Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar, y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá y la vas a sentir. Me comí una canuta de 14 años de cárcel. La noche que me ponían un colchón me sentía confortable. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas. Los recuerdos de aquellos años de prisión los plasmó Eleuterio Fernández Huidobro en Memorias del Calabozo, libro que sirvió de base para la película La Noche de 12 años, que recomiendo a quienes no la vieron. Tras la caída de la dictadura militar, Mujica decidió dejar las armas y apostar por la vía institucional. En 1989, junto a otros exmilitantes tupamaros,
fundó el Movimiento de Participación Popular y lo integró al Frente Amplio, una formación que agrupa a movimientos de izquierda, progresistas, socialdemócratas, socialistas, trotskistas, bajo un mismo paraguas y con el objetivo de construir una sociedad más justa desde la fecha de su fundación en 1971 hasta el mismo día de hoy. El Frente Amplio fue la plataforma desde la que el PP inició su carrera electoral. Fue senador, ministro de Ganadería en la administración de Tabaré Vázquez, cuyo gobierno a partir del año 2006 supuso una mejora progresiva de la situación económica en Uruguay. El desempleo descendió más del 10% y el PIB aumentó en un 6%. En 2009, Mujica renunció al cargo de ministro para postularse como candidato presidencial. Ganó la interna del Frente Amplio, cuya máxima, como sabemos, de siempre ha sido el que gana, la interna, conduce y el que la pierde, acompaña. El que gana, conduce y el que pierde, acompaña. Y así se convirtió en presidente de Uruguay en 2010. Hoy muchos recordamos sus frases célebres, su modo de vida austero, palabra que, según él, como dijo en una entrevista concedida a Jordi Évole, se prostituyó en Europa para dejar a gente sin trabajo. Recuerdan también su Volkswagen Escarabajo y la etiqueta que le atribuyeron los medios internacionales de presidente más pobre del mundo. Y todo esto habla de un ser humano excepcional, desde luego, pero también hay que hablar de su legado político. ¿Cómo cambió Uruguay bajo la dirigencia de Mujica? Bueno, hay bastantes datos a destacar. Manu impulsó toda una serie de transformaciones. Primero, redujo la pobreza y la indigencia del 19,5% en 2010 a un 11,5% en 2014. Según el índice de Gini, durante su mandato se alcanzó el nivel de desigualdad más bajo de la historia de Uruguay. ¿Cómo se hizo? No fue magia, fueron políticas de redistribución, aumento del salario mínimo que empezó a crecer desde el gobierno de Tabaré Vázquez y gracias a los programas sociales como el Plan Juntos, que se creó para mejorar las viviendas de familias vulnerables, y el Plan Ceibal, que repartió computadoras portátiles entre los estudiantes de escuelas públicas. Entre 2010 y 2015 la economía del Uruguay siguió creciendo a un promedio anual del 5,4% y el nivel de desempleo se redujo hasta el 6,5%, uno de los más bajos de América Latina. Se impulsó la transición hacia energías renovables. Hoy un 90% de la matriz energética de Uruguay proviene de fuentes renovables, principalmente eólica e hidroeléctrica. Se creó la Universidad Tecnológica en un intento de descentralizar la educación superior y todo eso sin entrar todavía en lo que se hizo para ampliar los derechos. Con Mujica, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en despenalizar el aborto en 2012, medida que llevó al país a tener la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina. En 2013 fueron los primeros del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana bajo la regulación estatal. Ahí es cuando medios internacionales convirtieron al Pepe en una suerte de ícono pop, mientras que él mismo argumentaba que lo hacía para no regalar gente al narco. No hay ninguna adicción buena salvo la del amor, dijo. Más allá de las metáforas, la ley buscó combatir el narcotráfico con un enfoque en salud pública e instaló a Uruguay como pionero mundial en políticas de prevención del consumo de drogas. En 2013, Mujica promulgó la ley del matrimonio igualitario, convirtiendo de nuevo a Uruguay en uno de los primeros países de América Latina en adoptar esta legislación. Tendríamos que hablar también de las políticas en materia de memoria histórica, ahora cuando en países vecinos se empiezan a revisar y se recurre otra vez a la teoría de los dos demonios. En 2012, Mujica pidió disculpas públicas en nombre del Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia Irureta-Goyena durante la dictadura, cumpliendo así un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También apoyó una ley que rehabilitó la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y luego tenemos que hablar también sobre la integración latinoamericana y su papel en la consolidación de la patria grande. Fue uno de los promotores más activos del diálogo y la cooperación interamericana hasta literalmente los últimos días. Respaldó procesos de diálogo como las negociaciones con las FARC en Colombia y promovió una visión humanista en política exterior. Hace tan solo unas semanas, en vísperas de la última cumbre de la CELAC, dirigió una carta a Lula da Silva, Xiomara Castro y Gustavo Petro en la que les pidió que no abandonen el esfuerzo por la unidad de América Latina. Queridos amigos, ustedes me tienen que perdonar porque yo estoy al final de mi partido y es por eso que les pido que no dejen apagar la llama de la integración y solidaridad regional, que acepten las diferencias, pero que ellas no impidan sumar nuestras voces y crear así una mucho más potente. Sabemos que
hay sectores de la izquierda latinoamericana que no le perdonan algunas de las posturas de los últimos años referentes, por ejemplo, a los gobiernos de Venezuela o Nicaragua. Sabemos también que algunos referentes de la izquierda le critican que no haya avanzado lo suficiente con reformas estructurales cuando gobernó. El compañero Juan Manuel Carr decía ayer en un artículo de Cenital que algunas de esas posturas quedarán como anécdotas, como mujiqueadas. Cristina Fernández de Kirchner, de la que dijo que le costaba largar el pastel, fue a su chacra y ahora irá al entierro, por ejemplo. Pese a ello, muchos peronistas, claro, recuerdan como una afrenta aquella anécdota en la que hablaba a micro cerrado, aunque de forma vulgar, de la habilidad negociadora de Cristina, diciendo que era más dura que su difunto marido, algo que parece, bueno, que la propia Cristina nunca vio como una ofensa, ¿no? Como decimos. Tal cual. Bueno, hoy despedimos a Pepe Mujica, nos quedan sus frases célebres, a los periodistas nos quedan también las entrevistas desde la chacra y los momentos compartidos con él y con su pareja, a los uruguayos les quedan las leyes y el avance en los derechos que impulsó, y también otra cosa mucho más importante, el legado político que se tradujo en el relevo generacional, porque Mujica se fue, pero el Frente Amplio volvió al poder para seguir transformando el país con los mismos valores que compartió el Pepe, luchando por los más vulnerables, buscando una sociedad más justa y sobre todo con humildad. Chao viejo, gracias compañeros. Mujica, ¿quiénes son los enemigos de la vida? Los miedos que llevamos adentro. Los fantasmas. Miedos a ser pobres. Miedos a no tener. Miedos a la incertidumbre. La acumulación genera miedos, cultura de miedo. Miedo al miedo. Exacto, algo así, miedo al miedo. Y hoy nos acompaña Leandro Grille desde Montevideo, amigo y periodista uruguayo de Caras y Caretas. Leandro, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Leandro, no sé si has estado escuchando el programa, hemos hecho un repaso un poco del legado del Pepe, hemos leído algunos artículos que le critican desde la izquierda. Me gustaría tener tus reflexiones al respecto, qué es lo que nos deja Pepe como ser humano y como político de izquierda, sobre todo para el progresismo latinoamericano. Hola Ina, ¿cómo te va? Quiero decirte que por más que esperábamos todos la noticia, todos sabíamos que Pepe estaba atravesando las últimas horas de esta enfermedad. Ha sido una cosa muy conmocionante, muy emocionante, muy dolorosa. Hoy se está realizando, ustedes saben, el cortejo que lo va a llevar al Salón de los Pasos Perdidos, donde va a comenzar las exequias, el velatorio. Se va a extender por varios días. Hay un duelo nacional hasta el día viernes. Yo estaba escuchando lo que estaban comentando, un poco el artículo de Constanza, el otro artículo también mencionaba con las críticas, las controversias. Bueno, Pepe ha sido una figura que ha sido un protagonista muy importante de la historia del Uruguay los últimos 60 años prácticamente, y antes como en su actividad guerrillera, luego en la vuelta de la democracia como político, como legislador, como ministro, como presidente y como dirigente político, además más importante del sector más votado de este país, del Movimiento de Participación Popular, que es el sector dentro del Frente Amplio que tiene más votos. Y por supuesto eso ha generado una importante cantidad de controversias también dentro de la izquierda. Pero me parece que hay que entender un poco que la estrategia que planteaba Pepe Mujica y el MPP, por lo menos desde el año 1998, donde hubo realmente un cambio, un congreso en el MPP donde básicamente se definió una nueva estrategia que buscaba que la izquierda fuera alcanzar a lugares donde nunca había llegado, en particular en el interior del Uruguay, y a sectores sociales a donde nunca había alcanzado. Esa estrategia está detrás de alguna manera, o es una de las explicaciones y una de las más importantes explicaciones de que después la izquierda haya ganado las elecciones en el año 2004 y haya logrado
gobernar durante 15 años seguidos y ahora haya vuelto a ganar las elecciones. O sea, es una estrategia que no, donde Pepe lo ha dicho, lo decía muchas veces, él no abdicaba a ninguna de sus ideas, sin embargo, planteaba una línea política donde podía confluir más gente que en el proyecto original, si se quiere. Y entonces Pepe era muy crítico de las personas que consideraba que hacían como socialismo de café, ¿no? Que se juntaban en un boliche a resolver el mundo, pero que a la hora de la hora no traducían eso en políticas que pudieran modificar la vida concreta de la gente concreta. Entonces, esa convicciones, esas críticas que vienen por ese lado, por el lado como si él no hubiese sido demasiado socialista a la hora de gobernar o demasiado de izquierda, se confrontan con esto, con el objetivo básicamente del Frente Amplio, que fue ir dentro de las condiciones que había en el Uruguay, produciendo los cambios que pudieran mejorar la vida de la gente. Y eso es indudable que Pepe lo hizo, y los números son elocuentes. Durante los gobiernos de Tabaré y de Pepe fueron los gobiernos donde cayó más la pobreza en el Uruguay, donde cayó más la desigualdad, donde aumentó más la inversión en educación, la inversión en salud pública. Mejoraron todos los indicadores que existen para medir las cuestiones sociales. Cayó la indigencia por debajo del 1%. Acuérdense que cuando empezó a gobernar el Frente Amplio en el Uruguay había 40% de pobreza. 1 millón de pobres había en un país de 3 millones de habitantes. Entonces, los resultados concretos son innegables. También fueron los años en que empezaron a encontrar compañeros desaparecidos que se excavaban los batallones, que de hecho se empezaron a juzgar. Hay bastantes mandos, sobre todo militares de la época de la dictadura, que están presos, en Domingo Arena. Entonces, esas críticas, yo las entiendo, las comprendo, las he vivido acá. Muchas veces también he sentido y he participado de esas polémicas. Incluso he discutido algunas veces, vos lo sabés, Ina, con el propio Pepe sobre estas cosas. Pero me parece que son un resumen injusto si nos miramos todos los logros que se tuvieron durante esos años y todo lo que significa que un guerrillero, que un tipo que protagonizó la política a través de las armas, que estuvo 14 años casi enterrado en aljibes, en silencio, solo, lo querían volver loco, que esa persona se haya transformado en el líder político más importante de nuestro país y en presidente. Porque hay diferentes formas en que tienen los pueblos de saldar algunas cosas. Y también la lucha contra la impunidad es que esas personas puedan llegar a protagonizar estos destinos, como el de gobernar nuestro país. Siempre voy a recalcar esto, Ina, porque vos conociste a Pepe, conociste su casa, su forma de vivir. Pepe vivió como pensaba, era auténticamente así, y eso es un valor, eso es un mensaje ético, majestuoso, que no debe ser ignorado, que tiene mucho que ver con el cariño que le tiene la gente. Leandro Grillen, muchísimas gracias por atender hoy a la base y mucha fuerza, amigo. Gracias. Gracias, Ina. Chao.